con las tres partes anteriores de videoclips sobre ciudades confederadas en esta celebración de la Guerra de Independencia que se consolida en 1819 en la parte central del virreinato de la Nueva Granada, podríamos decir que en ese discurrir de las contiendas entre provincias y las luchas intestinas entre patriotas, dejando a un lado lo que debería haber sido la estrategia para enfrentar al ejército del rey que aún continuaba en nuestro territorio, en la parte que corresponde a Cali y el Valle del Cauca y la zona contigua del Cauca, porque Caloto hacía parte de la misma región en el orden territorial virreinal, pues estaba Quito, Popayán y Cali. O sea, Quito tenía la presidencia del virreinato, aunque el poder central estaba en Santa Fe, Bogotá hoy, y Popayán era la provincia que regía esta zona y Cali dependía de Popayán. Pero todo el movimiento de los confederados, de los patriotas vallecaucanos confederando estas ciudades para armarse y frente al primer enfrentamiento con las tropas españolas bajo el mando del gobernador Miguel Tacón y Rosique, luego de que logran vencerlo a él, aunque se había fortalecido cuando sofocó la rebelión de Quito en 1809, pero en el 11 y entre el 11 y el 12 lo vencen y prácticamente lo desalojan del poder y él se va para el Perú, para el virreinato del Perú. Allí va a gobernar desde Popayán transitoriamente un caleño que es Caicedo y Cuero. Y lo que se hace luego con las otras batallas restantes es consolidar la zona militarmente por parte de los patriotas y luego redactar con la ayuda de Nariño, de Antonio Nariño, la Constitución de Popayán de 1814, que hace parte del constitucionalismo prerrepublicano, originado después del grito de independencia en varias partes de Colombia, con constituciones animosas o exultantes que prácticamente constituían estados aéreos o repúblicas aéreas bajo la forma de provincias en el orden federal escogido. La Constitución de Cundinamarca 1812, la de Tunja de 1811, la de Tunja 1812, la de Cartagena 1812, la de Antioquia, la de Ocaña. Entonces viene la de Popayán. Es una invitación a los constitucionalistas para que analicen ese documento, porque en clase de historia constitucional colombiana, ya que la historia como cátedra en los colegios se acabó desde 1984, pero en las universidades se puede rescatar en arqueología constitucional esta constitución publicada por la Universidad del Valle en el libro Ciudades Confederadas del Valle, con un trabajo excelente de Alonso Valencia. Nos estamos basando en los trabajos de Alonso Valencia y de Alberto Silva Escarpeta sobre el Bicentenario, textos que él escribió para el 2010 con el primer Bicentenario, pero el del grito de la independencia. ¿Qué tenemos? Que vencido el gobernador Tacón y Rosique, se logra expedir una constitución que va a conformar una provincia ya esperando que prospere la guerra de independencia, pero estamos a la altura de 1814, que es cuando se expide la Constitución, falta mucho. Ellos no sabían que todavía esto iba a ir hasta 1819, pero redactan un texto donde congregados entonces alrededor de Popayán, la Constitución agregó a las ciudades de Almaguer, Barbacoas, la zona de Micay, del Raposo, le agregó también Pasto a las ciudades confederadas para ser gobernadas bajo esa constitución con una provincia inmensa. Es decir, esto es un hecho muy importante que hay que destacar. Los constituyentes expresaron en el preámbulo de la Constitución que la moral y la religión se consolidaban en las leyes
lo mismo que el orden social. Realmente allí hay un desfase, porque el orden social es el que se establecen las leyes y luego con el constitucionalismo moderno pues está como infraconstitucional ese orden jurídico, pero no que la moral y las leyes, no que la moral y la religión vayan a ser parte de una normativa legal, porque esto desde el punto de vista de la introducción del derecho y de la filosofía del derecho no es procedente, pero ellos lo hicieron, lo describieron de esa manera. No es así, porque la religión surge por otros conductos que hace parte de la fe, y lo mismo la moral de las conductas de las personas respecto a la religión a la que pertenecen y a la ética en la que se forman. Bueno, pero en la Constitución sí se observa que colocaron el factor religioso como el mecanismo de unificación de la sociedad e invocan a la Santísima Trinidad en el preámbulo para presidir y entregarle lo que es la construcción de ese tipo de Estado provincial. Lo mismo que depositan en la educación la construcción de una nueva sociedad, con la esperanza de que ya la guerra de independencia estaba cerca. Los combatientes, por ejemplo, en el caso del factor religioso, los combatientes de la batalla del Palo se encomendaron e hicieron una promesa al Señor de los Milagros. No existía la basílica, porque la basílica empezó en 1892 la construcción, pero existía la ermita del Milagroso, que había sido reconstruida por el terremoto de 1776. Y siempre el Valle del Cauca, desde el siglo XVIII, se ha encomendado, desde mediados del siglo XVIII, al Milagroso de Buga. Lo hicieron los combatientes. Y sobre esto, pues, se va a realizar en la ITA, la Universidad de Buga, la Universidad Agraria, un evento para analizar precisamente todo lo que fue la gesta independentista desde el Valle. También en la Constitución ya se maneja el concepto de pueblo, pero pueblo como aquellos que pueden votar, pero hay una serie de factores que limitaban, porque había un voto censitario allí enunciado, que luego en la Constitución de 1819 y la de 1821 va a continuar las restricciones. Es muy, digamos, llamativo esto. Además, la suspensión del derecho a votar. En el artículo 27, por ejemplo, se decía que definía las características que conllevaban a la suspensión de la capacidad de votar: ser deudor moroso, ser un deudor quebrado, tener incapacidad física o moral, ser culpado en sentencia en un proceso criminal, no tener una profesión o oficio conocida y tener la calidad de criado doméstico. O sea, con eso se suspendía o se perdía la capacidad de votar, pero sobre todo ser libre, porque esto de ser libre es respecto a que los esclavos no podían votar. Y los esclavos, ustedes saben que ni siquiera en 1821 se les dio la libertad, porque incumplieron los constituyentes de Cúcuta, sino en 1851 en el gobierno de José Hilario López. Y hay un renglero de artículos que tienen que ver con los derechos humanos. Entre el artículo 168 al 191 de la Constitución de Popayán aparecen los derechos humanos, está inclusive el derecho de petición, el derecho al buen nombre se resalta para evitar las injurias, las calumnias y el escarnio. Es una Constitución muy, digamos, atractiva para estudiarla. La condensa aquí Alonso Valencia en este libro, y no estaba ni siquiera compilada en las constituciones republicanas y prerrepublicanas que hizo Carlos Restrepo Piedrahíta desde la Universidad Externado de Colombia.